Bueno amigos, vamos a dar inicio a la charla de ahora, interesantísimo tema, tratamiento de los arrendamientos y efectos en impuestos diferidos bajo NIF para pymes. Un tema súper de actualidad, de bastante demanda e inquietud de parte de los profesionales. Así es que estamos garantizados además que el conferencista de ahora es joven, pero un profesional comprometido. Él es Víctor Daniel Sánchez, ecuatoriano. Tiene una formación profesional muy amplia en las firmas grandes de auditoría. Por ejemplo, se ha formado como auditor externo en importantes firmas como Ernst & Young, Moores y compañía, BKR, Cresto. Ha llegado hasta senior de auditoría. Se ha formado también como consultor en NIF, en BDO de Ecuador. Una vasta experiencia académica y profesional implantando NIF. Es ingeniero en contabilidad y auditoría, es CPA. Cuenta con un posgrado en implementación y administración de NIF. Actualmente está cursando una maestría en administración de empresas. Tiene varias certificaciones y diplomados y estudios especializados. Y bueno, como les dije antes, una vasta experiencia a nivel profesional como consultor y en el ejercicio profesional independiente. Muchas gracias, Víctor Daniel Sánchez, por aceptar, y puedes iniciar cuando gustes. Listo, muchas gracias Mario, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a comenzar con la sección 20 de arrendamiento. Primero les comparto una frase: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Sí, la voluntad de cada uno de nosotros de poder capacitarnos, aprender más y autoeducarnos. ¿Sí? Comenzamos con el alcance de la sección 20 de NIF para pymes. ¿Sí? Voy a dar la charla y a enfatizar en los puntos más importantes, como por ejemplo que la NIF 17 de arrendamientos de NIF completas ya no está vigente, estaría la NIF 16, ¿sí? Pero aún se conserva su parte resumida, que es la sección de esta NIF para pymes. Vamos a ver su alcance. El alcance del arrendamiento no aplica para, por ejemplo, la sección 34 en temas de explotación de minerales, la sección 18, ¿sí?, en activos intangibles, en temas de acuerdos en licencias como películas, en la sección 16 de propiedad e inversión. En la propiedad e inversión tiene un tratamiento diferente y específico para la propiedad e inversión. En la sección 34 de activos biológicos no aplica para el arrendamiento de activos biológicos. Y en la sección 12, donde están los instrumentos financieros básicos, no aplica para el arrendamiento, ¿sí?, de activos que me den fluctuaciones de incrementos o decrementos. En este caso puede ser en mercados bursátiles. Aplica a los acuerdos que se transfiere el derecho de uso de activos. Este es un punto clave para esta sección. No se aplica a los acuerdos que tienen naturaleza de contratos de servicios. ¿Sí? Esta sección de arrendamiento solamente es para bienes tangibles, no para servicios. Ahora, hay una gran clasificación en esta sección, ¿sí?, de arrendamientos, tanto financieros como operativos. Un arrendamiento se clasifica como financiero, y esa es la parte más gruesa de la sección, ¿sí?, cuando se transfiere sustancialmente todos sus riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. ¿Sí? Y aquí nos vamos un poquito también al marco conceptual de la misma NIF para pymes, que un activo, ¿sí?, para ser un activo debe tener el derecho, debe ser controlado este activo, y para ser controlado de igual manera tiene que tener sus riesgos y beneficios. Y esto es una de las características que tiene el arrendamiento financiero, ¿sí?, de obtener los riesgos del bien arrendado y los beneficios de este bien arrendado. Entonces, el punto clave es: si se transfiere sustancialmente el riesgo y el beneficio inherente a esta propiedad, si es sí, es un arrendamiento financiero; si es no, es un arrendamiento operativo. ¿Sí? Esta clasificación depende del fondo económico y de la naturaleza de la transacción, más de su forma legal. ¿Sí? Y vamos a ver los siguientes puntos en los cuales nos van a dar una guía para poder considerar a un arrendamiento como un arrendamiento financiero.
No es necesario que cumpla con todos uno de estos literales ni con uno específico, sino que es una cuestión de juicio profesional en el cual se puede hacer un mix para poder determinar si es un arrendamiento financiero o no, ¿sí? Por ejemplo, el literal A nos dice que si hay un contrato en el cual se transfiere la propiedad al final del plazo, ¿sí? Tiene que haber un contrato en el cual expresamente diga que al final del contrato se le da la potestad al arrendatario de tener una opción de compra, la cual puede acceder a esa opción de compra sí o no. Eso ya es juicio de la persona que está arrendando, el arrendatario. Literal B, el arrendatario tiene la opción de compra a un precio menor al valor razonable al momento en que la opción sea ejercible. Esto quiere decir, si yo tengo un contrato con una opción de compra, llega al fin del contrato y yo tengo que este activo, ¿sí?, tiene un precio menor que su valor razonable. Si tengo un precio menor de su valor razonable, se considera un punto importante para el tema de arrendamiento financiero. Literal C, el plazo del contrato cubre mayor parte de la vida económica del activo, ¿sí? Si yo tengo un contrato de un arrendamiento de una maquinaria 10 años y la vida económica de ese activo es 9 años, 11 años, ¿sí?, es un tiempo similar, también se puede considerar como un arrendamiento financiero, considerando que la vida económica es distinta a la vida útil. La vida económica es, por ejemplo, un fabricante de una maquinaria me dice que esa maquinaria tiene, ¿sí?, tantos años para poder usarlo, pero la vida útil es el juicio de la administración cuánto tiempo quiere utilizarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay compañías que arriendan vehículos y solamente aceptan hasta cierto año el vehículo, ¿sí? Yo compro un vehículo en el 2020 y lo arriendo, pero la compañía, la arrendadora, me dice solamente puedo ocupar un vehículo que tenga 5 años de antigüedad. Entonces yo como arrendador, la vida útil de ese bien va a ser solo 5 años, porque eso es lo que se espera usar. Y diferente es la vida económica. El literal D, al inicio, el valor actual de los pagos mínimos es menor al equivalente al valor razonable del activo objeto de operación. Eso quiere decir que yo tengo que comparar el día de hoy, el año cero, entre el valor presente de esos flujos futuros que van a obtenerse por los cánones de arriendo y el valor razonable, ¿sí?, de ese activo. Eso quiere decir que tengo que utilizar una fórmula que ya la vamos a ver, que es el valor presente, para poder hacer la comparación. Si estos valores son equivalentes o se asemejan, también es un punto para considerarlo como un arrendamiento financiero. El literal E, el activo arrendado es de naturaleza tan específica que solo puede usarse por el arrendatario. Un arrendatario arrienda un activo que ninguna otra persona jurídica lo puede utilizar, se podría considerar como un arrendamiento financiero. Literal F, si el arrendatario puede cancelar el contrato y las pérdidas fueran asumidas por el arrendatario. Si el arrendatario tiene esta potestad de poder cancelar este arrendamiento, también es un punto a considerar para arrendamiento financiero. Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario, ¿sí? Esto quiere decir que hay ciertos activos en los cuales su aumento o disminución del valor de tal activo, ¿sí?, no necesariamente que sea un instrumento financiero, ¿sí?, porque eso está en excepción. Si es así, si tiene esas pérdidas o ganancias, podría considerarse también como un arrendamiento financiero. Y el último, el arrendatario puede prorrogar el arrendamiento por otro periodo con cuotas inferiores a las del mercado, ¿sí? Eso quiere decir que más o menos el valor residual lo puede seguir arrendando hasta cuando el arrendatario quiera. Entonces, la mezcla de estos puntos con base al juicio profesional del contador puede determinar, ¿sí?, si se considera como un arrendamiento financiero u operativo.
Muy bien, vamos a comenzar con una de esas grandes clasificaciones que le mencionaba. Tenemos arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. En este momento vamos a ver arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero, y vamos a comenzar con su medición inicial, tanto del arrendatario como del arrendador. ¿Quién es el arrendatario? Es la persona que recibe el bien, ¿sí?, en el cual no es dueño, pero recibe un bien de un tercero, y el arrendador es ese tercero que entrega el bien en arrendamiento, ¿sí? Al momento de reconocer, se debe reconocer tanto el activo como el pasivo, ¿sí?, por el lado del arrendatario en los estados financieros. Se lo registra por los importes iguales. Tanto el activo como el pasivo tienen el mismo valor y se lo va a registrar al menor. El menor entre el valor razonable de la propiedad arrendada y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, ¿sí? Al menor entre los dos. Aquí nos habla bastante del valor razonable, ¿sí? Y en este caso, en el tema de la NIC para pymes, podemos considerar las 3 I, ¿sí? Que sea una transacción independiente, ¿sí?, de partes interesadas y debidamente informadas, o irnos más allá y ver las 3 categorías del valor razonable. Adicional, cualquier costo directo inicial se añade a este activo. Para un arrendador, ¿sí?, por el lado del arrendador, ¿qué va a pasar? Este activo, ¿sí?, va a salir, se va a dar de baja como si fuera una venta, ¿sí?, de este activo, y va a entrar como un instrumento financiero que sería una cuenta por cobrar, ¿sí?, al valor de la inversión neta que se está haciendo. Aquí en esta operación, ¿sí?, que es una operación como de venta, va a registrarse también una pérdida o ganancia por la venta de propiedad, planta y equipo. Aquí tenemos unas aclaraciones sobre el valor, sobre la medición inicial, en el cual hablamos de un valor presente y hay que considerar que se debe utilizar la tasa de interés implícita en el arrendamiento, o en caso de que esa tasa no pueda ser determinada, hay una otra opción que es la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendamiento, ¿sí? Pero la tasa de interés implícita no es difícil de identificarla. Se puede considerar la tasa de interés de un préstamo o ver otra opción, pero tiene que tener una tasa de interés. Por el lado del arrendador, considerar que la inversión neta es el valor actual de las cuotas mínimas a recibir por el arrendador, más el valor actual del valor residual no garantizado. Esto quiere decir que debe haber una provisión de futuros ingresos financieros que tiene que irse devengando y cargando al ingreso a la medida que vaya pasando el tiempo, ¿sí? Para descontarse utiliza la tasa de interés implícita del arrendamiento. Esa es medición inicial. En medición posterior también tenemos tanto del lado del arrendatario como del arrendador. Para el lado del arrendatario, ¿sí?, tenemos que calcular el valor presente de los pagos mínimos a utilizar, y en el tema de pasivo vamos a reconocer un gasto financiero, ¿sí?, en los plazos del arrendamiento. ¿Sí? Cada vez que el arrendatario paga una cuota del canon del arriendo, tiene que clasificar tanto el capital de esa cuota como el gasto financiero, ¿sí? Entonces a ese gasto financiero se refiere. Aquí nos dice la carga financiera y la reducción de la deuda del capital. En el tema del activo, ¿sí?, en la medición posterior tenemos que reconocer la depreciación acumulada de este activo, que lo hemos registrado en la contabilidad del arrendatario, y su debido gasto de depreciación, siendo ¿sí?, aplicación de la NIC 17, ¿sí?, propiedad, planta y equipo, 18, activos intangibles, y también considerando el deterioro en la sección 27. Tenemos el siguiente dato del arrendatario en el tema de la depreciación de activos. A la vida útil del activo, siempre y cuando en el momento del contrato el arrendatario ya está seguro de que va a optar por la opción de compra. Si no está seguro de que va a optar por la
por la opción de compra, tiene que considerar la vida útil al menor entre el plazo del arrendamiento y la vida útil total del activo. El que sea menor tiene que considerar para poder hacer la depreciación. Información a revelar. En tema de arrendamiento financiero, el arrendatario tiene que revelar en su estado financiero, en su estado de situación financiera, cada clase de activo. Si el activo que es por arrendamiento, tiene que clasificarlo como activo de arrendamiento financiero en el importe neto al cierre del ejercicio. El importe neto es sin contar su carga financiera. Y tiene que presentar, ¿sí?, en las notas una conciliación entre el total de pagos mínimos futuros y su valor actual al final de cada periodo, ¿sí? Y tiene que presentarlo hasta un año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, y también algo importante, de los contratos significativos tiene que describirse los más importantes en las notas de los estados financieros. Por parte del arrendador también tiene que revelar una conciliación entre la inversión bruta del valor presente de los pagos mínimos de esa cuenta por cobrar, de la misma manera a un año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, ¿sí? Y también revelará sus ingresos financieros que aún no han ganado, ¿sí? Esto es una cuenta que se la puede denominar una cuenta correctora para poder presentar ese ingreso aún no ganado. Y también debe describir los contratos significativos. Muy bien, hasta allí hemos visto el arrendamiento financiero, que es lo más grueso de la sección. Ahora vamos a ver el arrendamiento operativo. Recuerden que el arrendamiento financiero, el punto clave es que yo reconozco un activo siempre y cuando transfiera tanto los beneficios como los riesgos de ese activo. Ahora bien, el arrendamiento operativo, su medición inicial. El arrendatario tiene que reconocer los pagos de arrendamientos como un gasto de forma lineal, salvo que exista otra base de reparto de ese gasto. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy arrendando un bien y al gasto normalmente debería reconocer el valor pagado, pero si hay otra medida en el cual ir reconociendo ese gasto, como por ejemplo yo voy a reconocer un gasto por una maquinaria, de acuerdo a la unidad de producción de cada uno de esos productos que va a generar la maquinaria, yo voy a reconocer una parte de su gasto. Entonces, si hay un patrón sistemático de reparto de este gasto que dé mejor beneficio, se puede presentar de esa manera. Por lado del arrendador, reconocerá el activo arrendado según su naturaleza, no traspasará el activo, sino lo reconoce entre sus activos de acuerdo a sus políticas y su naturaleza. Reconocerá el ingreso por el arrendamiento en resultados de forma lineal y reconocerá la depreciación de este activo, ¿sí? Adicional, aplicará el deterioro correspondiente de acuerdo a la sección 27. Información a revelar. Por parte del arrendamiento operativo, ¿sí?, el arrendatario revelará el total de pagos mínimos futuros para cada periodo, hasta un año, unos 5 años, más de 5 años, las cuotas reconocidas como gasto y una descripción de los contratos significativos. Por parte del arrendador, el total de cobros mínimos futuros para cada periodo, hasta un año, entre 1 a 5 años, más de 5 años, y las cuotas reconocidas como ingresos y también una descripción de los contratos significativos. Eso en el tema de arrendamiento operativo. Es mucho más sencillo, es reconocer un arrendamiento como normalmente lo hacemos. Tenemos un tema en esta sección que es una venta con arrendamiento posterior, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo un bien y que voy a venderlo, ¿sí? Yo soy el arrendatario y también el vendedor y lo voy a vender al arrendador, en este caso va a ser el comprador, para que me lo arriende de nuevo, ¿sí? Es una venta con arrendamiento posterior, implica la enajenación de un activo
y su posterior arrendamiento al vendedor original. Las cuotas del arrendamiento y el precio de venta son usualmente intercambiables, o sea, es el mismo valor, ¿sí? El mismo valor que si yo estoy vendiendo un activo, normalmente ese es el valor razonable al momento de hacer los cálculos. El tratamiento contable de una venta con arrendamiento posterior depende del tipo de arrendamiento, ¿sí? Primero, como vamos a ver aquí, el sujeto A le vende al sujeto B un activo. Hasta allí es normal. El sujeto B se lo arrienda al sujeto A, ¿sí? En este momento hay que considerar si es un arrendamiento operativo o financiero, ¿sí? Indistintamente si es operativo o financiero, la operación sería así: el vendedor es el arrendatario y el comprador es el arrendador. Aquí tenemos cómo funciona operación 1, operación 2. Ahora, el tratamiento contable, si es operativo o financiero, cambia. Por ejemplo, si es un arrendamiento financiero, se lo puede considerar como un préstamo que el arrendador da al arrendatario con el activo como garantía. Se lo puede considerar de esa manera, como les digo, porque a la final, ¿qué está sucediendo? El sujeto A le da el activo al sujeto B y el sujeto B le da el dinero al sujeto A. Eso quiere decir que el sujeto B le está prestando dinero con garantía del activo del sujeto A. Más o menos sería la figura de un préstamo con garantía. En el tema de arrendamiento operativo tiene tres modalidades para reconocer este arrendamiento, esta venta y posterior arrendamiento, que puede ser que varía dependiendo del valor de venta, el valor razonable de ese momento y el valor de las cuotas de arrendamiento. Ok, aquí tenemos un resumen para la clasificación de arrendamiento financiero o operativo. Como les comentaba, el punto clave es la transferencia de los beneficios y los riesgos, ¿sí? Vamos a ver el primer ejercicio. Vamos a ver un arrendamiento operativo. ¿Cuál es su tratamiento contable? Vamos a ver el ejercicio 1. La empresa arrienda un vehículo que tiene un valor de mercado de 80,000 y que posee una vida útil estimada de 5 años por el valor de $600 mensuales durante 48 meses a una tasa, ¿sí?, del 16% y no se va a dejar opción de compra. Entonces, hasta allí, con ese enunciado tenemos que determinar si es un arrendamiento financiero o es un arrendamiento operativo. Primero, perdón, estimado Víctor, no se vio los datos de ese ejemplo, no sé si los proyectaste o se ha quedado congelada tu pantalla. Si gustas ponerlo en modo de presentación. Está en modo de presentación, voy a dejar de presentar para compartir otra vez. Ok. Muchas gracias. Sí. Aquí está, había que seleccionar el archivo. Listo. ¿Qué tal allí? ¿Sí se observa? Sí, ya se mira sin problema en Excel. Muy bien. Entonces, como les decía, tenemos un vehículo, ¿sí? Su valor de mercado es 80,000 y su vida útil estimada de 5 años por canones de arriendos de $650 mensuales por 48 meses a una tasa del 16% y no va a haber una opción de compra. Desde aquí, si ya no hay una opción de compra, que era el punto número 2, ya no lo clasificamos como un arrendamiento financiero, sino un arrendamiento operativo. ¿Qué pedimos? Contabilizar desde el punto de vista del arrendatario y del arrendador. Desarrollo. El primer paso es identificar si se trata de un arrendamiento operativo o financiero y determinamos que es un arrendamiento operativo. ¿Sí? Vamos
a calcular el valor presente para poder identificar si también hay otra opción que tenemos, si el valor del valor presente de ese activo es similar al valor razonable. Para poder determinar el valor presente vamos a hacer la siguiente fórmula. Nos dice que la tasa es el 16%, ¿sí? De 16% anual. Dividimos esos 16% por 12. Tenemos una tasa mensual de 1.33. Los números de periodos mensuales son 48 meses. El pago mensual es de 650 y vamos a determinar el valor presente con la siguiente fórmula, que es el valor actual. Aquí tenemos la fórmula y nos dice la tasa. Escogemos la tasa mensual, que es de 1.33, número de periodos 48 periodos y el pago 650. Entonces, con estos datos vamos a determinar el valor presente de estos canones que se van a pagar en el futuro, ¿sí? Y nos dice que es de $22,000. $22,000 comparado con su valor razonable que nos da el ejercicio, que es de $80,000, no se asemeja para nada. Por tal motivo es otro punto clave para considerarlo como un arrendamiento operativo. Y nos dice aquí: este resultado, que es de $22,000, lo comparamos con el valor de mercado del vehículo, que es $80,000, y podemos observar que el valor de mercado difiere sustancialmente del valor actual y no se va a ejercer la opción de compra, por lo tanto se considera como un arrendamiento operativo. Muy bien, ¿cuál es la contabilización de un arrendamiento operativo? Para la parte del arrendatario, para la parte del arrendador, registro el activo, ¿sí? Compro un activo contra bancos, ¿sí? Y ese vehículo lo voy a arrendar, pero como es arrendamiento operativo yo tengo que hacerme cargo de la depreciación y va a ir mensualmente la depreciación y la depreciación acumulada. Adicional, yo soy el arrendador, ¿sí? Y lo voy a arrendar. Obtengo ingresos mensuales de 650 por ese arrendamiento. Ese es por el lado del arrendador. Por el lado del arrendatario, yo solo registro mi gasto de arriendo contra banco, ¿sí? Y listo. El tema del arrendamiento operativo es sencillo y es lo que normalmente nosotros hacemos. Cuando haya dudas de que si es un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero, tenemos que irnos a los puntos en el cual tenemos que hacer un mix y utilizar nuestro juicio profesional. Vamos al ejercicio 2, el cual es un arrendamiento, ¿sí? Un arrendamiento financiero. Vamos a determinar cuáles son las condiciones para que sea un arrendamiento financiero. Aquí nos dan los mismos datos, pero nos dice que el valor de mercado es de 23,000. Realizamos el mismo cálculo y acá nos dice que ha decidido ejercer la opción de compra. En este enunciado nos dice que sí hay una opción de compra y que vamos a decidir tomar esa opción de compra. Aparte de que hay la opción de compra, determinamos el valor presente de 22,000 y concluimos que es similar al valor razonable o valor de mercado, que es de $23,000. Por tal motivo concluimos que es un arrendamiento financiero. Ahora bien, es un arrendamiento financiero y tenemos que determinar a qué valor lo vamos a registrar. Vamos a registrarlo bien al valor presente, que son los 22,000, o al valor razonable, que son los 23,000, ¿sí? Entonces, aquí nos dice: como se trata de un arrendamiento financiero, se contabiliza como si estuviera adquiriendo un activo a crédito. La norma menciona que tiene que tomarse el menor valor entre el valor actual, que es 22,000, ¿sí? Y el precio de mercado, que es de 23,000. En este caso vamos a tomar el valor de 22,000, ¿sí? 22,000. Entonces, la parte de contabilización va a ser la siguiente. Vamos a registrar los 22,000, que es el valor presente, al activo, y vamos a crear una cuenta correctora.
yo le denomino cuenta correctora. Podría denominarse de otra manera, pero para mí es una cuenta correctora, así como lo es depreciación acumulada, como lo es provisión de BNR, entre otros, ¿sí? Entonces aquí creamos esta cuenta, la cual se denomina componentes financieros no devengados. Este es el componente financiero que a la final va a ir al gasto, ¿sí? De donde se va a ir devengando ese gasto, contra un pasivo que se denomina acreedores leasing. Aquí estamos registrando la transferencia de este activo por el lado del arrendatario. Por el lado del arrendador, vamos a sacar de nuestra contabilidad ese vehículo, ¿sí? Vamos a crear una cuenta correctora para los ingresos, ¿sí? Que van a irse devengando en el tiempo, y vamos a pasarlo a una cuenta de instrumento financiero que es la cuenta por cobrar, ¿sí? Aquí tenemos el reconocimiento inicial tanto en la contabilidad del arrendatario, está acá, y la contabilidad del arrendador, que está acá. La medición posterior, ¿qué va a pasar en la medición posterior? Vamos a reconocer, ¿sí? Vamos a ir pagando nuestras cuotas de arrendamiento por el lado del arrendatario, en el cual vamos a ir eliminando el capital que está o sea, vamos a eliminar la cuota total que está en el pasivo, en acreedores leasing. Vamos a ir devengando el gasto, ¿sí? Vamos al debe, gasto de intereses, y eso vamos a ir devengando con la cuenta correctora que les mencionaba, componentes financieros no devengados, contra el pago de la cuota de 650. Este es al cierre del ejercicio, medición posterior. En el lado del arrendador, ¿qué va a pasar? Voy a cobrar los $600, voy a reconocer el ingreso financiero, voy a disminuir la deuda de cuenta por cobrar, ¿sí? Y voy a devengar la cuenta correctora de ingresos financieros no devengados, ¿sí? Al momento de presentar los estados financieros y hacerla y presentar la revelación en las notas de los estados financieros, van a darse cuenta que va a haber esta cuenta de aquí, que es ingresos financieros no devengados, y la cuenta de acá, componentes financieros no devengados, ¿sí? Esto es lo que nos pide en revelaciones, ver la acumulación de los ingresos que van a irse devengando, de igual manera acá los gastos. Por la parte del arrendatario, también tiene ahora que reconocer el gasto de depreciación, ¿sí? Ahora la pregunta es, el gasto de depreciación, ¿a qué vida útil se lo va a depreciar? ¿Sí? Aquí nos dice, la norma menciona que la depreciación se tendrá que hacer en el tiempo, ¿sí? En el tiempo de la vida útil del activo, como es en este caso, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque estamos diciendo en el enunciado que se va a ejercer la opción de compra. Si solamente se diría que en el contrato, ¿sí?, nos describe que hay la opción de compra, pero todavía no se determina que si se va a escoger esa opción de compra o no, allí tendríamos que coger el menor entre, ¿sí?, el plazo del arriendo y la vida útil. Pero como ya estamos decididos que vamos a ejercer la opción de compra, directamente nos vamos por la vida útil. Y aquí tenemos, ¿sí?, cómo se debe contabilizar un arrendamiento financiero. Vamos a un siguiente ejercicio, en el cual tiene unas partes pequeñas de impuesto diferido. Vamos a ver. Entonces nos dice que el precio de mercado, que sería el valor razonable, son 80,000, ¿sí? Y cuáles son los pagos. Van a ser cuatro pagos que de 24,000, ¿sí? Al final de este arrendamiento, la opción de compra va a ser por 12,000. El valor del mercado que se estima tendrá el bien al final de los 4 años es de 36,000. Entonces aquí tenemos dos datos ya que nos dan. Al final del año la opción de compra es de 12,000 y el valor razonable al final del arrendamiento es
de 36.000. La tasa implícita va a ser del 12% y la vida útil del bien del 8%. ¿Qué se pide? Determinar el valor del activo adquirido en arrendamiento financiero, ¿sí?, entre el menor entre el valor de contado y el valor actual con la tasa implícita de mercado. Ya lo vamos a hacer. Realizar el asiento correspondiente a la activación del bien, armar la tabla para el registro de los intereses devengados, hacer los registros contables anuales del devengamiento, los registros contables anuales de la depreciación del activo y determinar el efecto de impuesto diferido. ¿Sí? Primero vamos a hacer la tabla de amortización. Nos dice que las cuotas van a ser de 24.000 por 4 años con el valor de la opción de compra que nos da acá. Son 24.000 la última cuota más los 12.000 que es la opción de compra. Por eso tenemos el último valor de 36.000. Utilizamos nuestra fórmula, puede ser de esta manera, el valor actual, ¿sí?, o la fórmula del valor actual daría lo mismo, y traemos al valor presente de cada uno de estos flujos de acuerdo a su tiempo, a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. El total del valor actual son 80.000 y el valor y los flujos, que sería el valor futuro, 108.000. ¿Sí? El valor actual de los flujos futuros es similar al precio de contado, por lo tanto es un arrendamiento financiero. Tenemos en los datos que nos dice que el valor razonable es de 80.000, pero el valor actual es de 80.523. ¿Sí? Ahora bien, ¿a cuál de los dos vamos a registrar como valor del activo? Vamos a registrar al menor, y el menor son 80.000, no son los flujos de efectivos presentes. Por tal motivo tenemos que hacer una nueva tabla de amortización, ya que esta tabla de amortización están el capital y el interés, sí, pero de los 80.522. Pero ahora tenemos el valor menor, que es 80.000. ¿Cómo vamos a hacer esta tabla de amortización? Es de la siguiente manera. Aquí nosotros ya tenemos los datos, que el activo va a ser valorado a 80.000, los costos componentes financieros van a ser 28 y el pasivo va a ser 108. Para poder determinar las cuotas de los 80.000 tenemos que sacar una TIR de esos flujos. Ponemos como negativo en el año 0 los 80.000 y los flujos de efectivos futuros hasta los 4 años, incluido la opción de compra. Utilizamos la TIR y nos va a dar una tasa muy similar, la cual es de 12.29%. ¿Sí? Acá tenemos esta tabla de amortización en la cual vamos calculando el interés del capital 80.000 por esta tasa. ¿Sí? Vamos calculando el interés y fíjense que vamos a llegar al valor de los 180.000 con el capital de los 108.000 con el capital de los 80.000. Y aquí tenemos el capital. ¿Cuál fue el objetivo de hacer esta TIR? Es para determinar los flujos de efectivo, pero que nos cuadren a 80.000 y no a los 80.523, que eso ya teníamos acá. Ya teníamos calculado 80.523, pero necesitábamos calcular de los 80.000. Teniendo esta tabla de amortización, ya podemos, por parte del arrendatario, ir registrando tanto los gastos financieros como los componentes devengados y disminuyendo el pasivo contra la forma de pago de cada uno de los años, utilizando la información que obtuvimos en la tabla de amortización. Veamos. Listo. Muy bien, y esto se realiza de forma anual. Cada año se va disminuyendo el pasivo y se va reconociendo un gasto financiero y disminuyendo su cuenta correctora.
Adicional, también tenemos que realizar el asiento de gasto de depreciación de forma normal como el otro. Arrendamiento financiero con impuestos diferidos. La empresa ABC ha realizado un contrato de arrendamiento financiero para la compra de una maquinaria para el departamento de producción a un valor de 400,000 para ser pagados en 3 años. Tiene una opción de compra a cancelar al final del contrato por un valor del 1% en el valor total, o sea, $4,000, que es el valor referencial inferior al valor razonable. Eso quiere decir, al final de todos los pagos, ¿sí?, el valor referente es similar, o sea, los $4,000. Se ha estimado una vida útil de 4 años, que es igual a similares empresas, determinando una tasa de depreciación del 25%, ¿sí?, para que sean 4 años. En concordancia con la normativa tributaria, este activo se debe depreciar al 20%, o sea, 5 años, ¿sí? ¿Cuánto se debería depreciar en el mercado de acuerdo a las condiciones de este bien? 4 años. ¿Cuánto nos dice la administración tributaria que tenemos que depreciar? A 5 años. Muy bien. ¿Qué tenemos primero que hacer? Es determinar el valor presente de los flujos futuros. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos nosotros el capital, que son los 400,000, sacamos el interés, ¿sí?, y le restamos de ese interés de la cuota, que la cuota es 220, y obtenemos el capital. Tenemos interés, tenemos el capital y tenemos la cuota, ¿sí? Esa cuota es lo que va a pagar de forma anual y vamos a grabarle el impuesto del IVA, en este caso del 19%. Lo que se va a pagar total es la cuota, la cual está compuesta por capital e interés, más el IVA, ¿sí?, que nos va a dar un total de 262,000. Asimismo, los 3 años, ¿sí? Tenemos interés, capital es igual a la cuota más impuesto, los 3 años. Adicional, tenemos la opción de compra, que son 4,000, más el IVA de esos 4,000, total cuota más IVA. Tenemos el total de el activo más impuestos. ¿Cuánto tenemos que reconocer este activo, considerando que este es el valor menor, ¿sí?, entre el valor presente y el valor razonable? Es el valor menor del valor presente. 404,000. Reconocemos el IVA de esta transacción, ¿sí?, 126,000, y los intereses que van a ser devengados, ¿sí?, intereses pagados por anticipado, de 260,000, contra el pasivo, que es la obligación financiera total. Muy bien, acá abajo vamos a hacer 2 estados de resultados. Vamos a determinar la utilidad, ¿sí?, antes de impuesto, y el impuesto considerando una depreciación de 4 años y el arrendamiento que nos permite la parte tributaria de solo 3 años, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos unos ingresos que están colocados y la depreciación. Los ingresos de la parte contable con la parte tributaria son los mismos. Lo único que cambia es el tratamiento contable, bien sea la depreciación o el pago de los cánones de arriendo. Entonces aquí va a variar el resultado, ¿sí?, el resultado contable, porque acá se está depreciando este bien y acá se está pagando los cánones de arriendo, ¿sí? Después de pagar los cánones de arriendo, allí cuando tenemos la opción de compra, vamos a comprar, ¿sí?, este bien de 4,000 y vamos a irlo depreciando,
porque aquí está el registro de la depreciación, ¿sí? Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos dos gastos, ¿sí? Dos gastos de impuesto a la renta diferentes. Tenemos un gasto de impuesto a la renta, ¿sí? Considerando el resultado contable, que es lo que debe haber en la contabilidad, y un resultado tributario que hay que considerarlo para el tema de la conciliación tributaria. Muy bien, aquí vamos a analizar este resultado contable y tributario, en el cual vamos a tener diferencias, ¿sí? Tenemos aquí el impuesto, el gasto de impuesto a la renta contablemente y el gasto de impuesto a la renta tributariamente, y tenemos diferencias. Por ejemplo, el primer año tenemos 225, el segundo año 8.798, el tercer año 20.000. ¿Qué sucede aquí? Que debe haber algo que me ayude a normalizar y que tanto el resultado contable, si el gasto tributario contable, sea igual al gasto tributario, y que no existan estas diferencias. Estas diferencias vienen por que se carga el gasto de diferente manera. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de esto? Es utilizar los impuestos diferidos, registrando tanto un activo o un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Aquí tenemos una especie de regla que es muy importante saberla para poder determinar cuándo es un activo por impuesto diferido y cuándo es un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Cuando estamos tratando una cuenta de activo, ¿sí? Y el valor en libros, la base de valor en libros es menor que la base tributaria, es un activo por impuesto diferido. Si es lo contrario, el valor en libros es mayor que la base tributaria, es un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Se va determinando si es un activo o un pasivo, y se determina si cuál es el valor mayor o menor, el valor contable o el valor tributario. Acá nosotros ya vimos un PIG, un estado de resultados, con los cargos de depreciación y cargos de arrendamientos que son diferentes, y aquí tenemos cuál es su efecto contablemente. Aquí tenemos el activo, ¿sí? Que se deprecia a 3 años de acuerdo al arrendamiento, y acá tenemos el pasivo, ¿sí? Cuentas por pagar del arrendamiento. Muy bien, entonces tenemos esas diferencias que vamos a irlas determinando a continuación. Fíjense que nosotros tenemos aquí la base del activo. Tenemos los 400.000 por 4 años depreciado los 4 años. Tenemos valores en libros diferentes. Cuando por el otro lado se reconoce, el SRI nos reconoce, el Servicio de Rentas Internas acá nos reconoce el valor del canon, ¿sí? De los 4.000, y teniendo un saldo de este activo, porque acá el SRI solo nos reconoce el activo de los 4.000 en la opción de compra, cuando estamos haciendo la opción de compra, y esta opción de compra se deprecia a partir del tercer año, cuando nos dan ya el bien para la administración tributaria. Por eso tenemos estas diferencia entre valor en libros del activo por el lado de la depreciación y el valor en libros del activo por el lado del arrendamiento, y obtenemos esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia entre estas dos bases, y le calculamos la tasa de impuesto a la renta, que en este caso hemos puesto el 30%. Entonces, estas son las diferencias, ¿sí?, que tenemos que ir registrando en el estado financiero. Este es el saldo que tiene que quedar por impuesto diferido, ya sea un activo o ya sea un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Acá abajo vamos a determinar, ¿sí?, este
activo o este pasivo por impuesto diferido. En el tema de propiedad, planta y equipo, y también hay diferencias en la cuenta por pagar, ¿sí? Va a haber diferencias en propiedad, planta y equipo según NIF y propiedad, planta y equipo según el servicio de rentas internas de cada país. Por ejemplo, cuando la base contable de un activo como propiedad, planta y equipo es mayor que la base tributaria, se debe reconocer un pasivo por impuesto diferido. Aquí tenemos las dos bases, contable, tributaria, tenemos la diferencia y esa diferencia hay que sacarle, ¿sí?, de acuerdo a la tasa de impuesto a la renta. Tenemos 89,000 y así para cada año tenemos un diferente valor y este es el saldo, ¿sí? No es el valor que se va a registrar, es el valor que cada año tiene que quedar como un saldo. De igual manera acá en el pasivo, ¿sí?, tenemos que el primer año hay un pasivo contablemente de 299,000 y hay un pasivo tributario de 0, porque no debería existir un pasivo, porque para el fisco no se debería registrar ese activo. Entonces tenemos la diferencia y sacamos la tarifa del impuesto a la renta para determinar este activo por impuesto diferido, ¿sí? Más acá abajo, bueno, acá hay una comprobación, está una fórmula para determinar la fórmula que había explicado acá arriba, esta de aquí. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que registrarlo? Aquí tenemos, como les dije, esta parte de aquí va a compensar la diferencia entre el gasto de impuesto a la renta, viéndolo del lado contable según NIF y del lado tributario. Fíjense aquí que hay, este es el gasto de impuesto a la renta contable, ¿sí?, pero al SRI le vamos a pagar menos. Contablemente hay 119,000 un gasto de impuesto a la renta, pero al SRI vamos a pagarle menos, al servicio de rentas internas. ¿Cómo justificamos esto? Con los impuestos diferidos, ¿sí? La suma de esta transacción, tanto lado del debe, podemos ver que es 209,000 y lado del haber es 209,000. El gasto de impuesto a la renta contable y el gasto de impuesto a la renta tributario son diferentes, pero con el registro del activo por impuesto diferido y pasivo por el impuesto diferido se compensan y van a llegar a ser iguales. Por ejemplo, ¿de dónde salen estos valores? El gasto de impuesto a la renta sale de nuestro PIG que habíamos registrado. Vamos a ver de dónde viene esto, del PIG. Y aquí tenemos resultado 1. Estamos viendo el resultado contable, fíjense. Resultado 1, gasto contable 119,000. Este es el gasto contable. ¿Cuánto tenemos que pagarle al SRI? Es este valor de acá. Vamos a ver de dónde sale. Vamos a rastrear esta fórmula y sale del resultado tributario. Y ahí pueden darse cuenta que tenemos un resultado contable, si el impuesto contable de 119,000 y el impuesto tributario 119,700 y el impuesto tributario 119,925, ¿sí? Como pueden darse cuenta, este es el resultado contable utilizando las NIF, depreciando el activo a 4 años y acá considerando un gasto de arrendamiento, si se está gastando solo por 3 años, estamos pagando 3 cuotas porque eso dice el contrato de arriendo y no es considerado como activo. Y hay esa diferencia. ¿Cómo podemos compensar esa diferencia? Porque, como les digo, el impuesto diferido tiene que ayudarme a que no exista esa diferencia. Si con el impuesto diferido es la forma de hacer la conciliación tributaria para que no haya esas diferencias. ¿Cómo lo hago? Con estas dos cuentas de aquí.
de dónde vienen esas dos cuentas vamos a verlo en otro lado. Vamos a poner rastrear fórmulas y eso lo vamos a ver acá. Fíjense acá. En el estado de situación financiera del año 1, yo tengo base contable y base tributaria. ¿De dónde salen estos valores de aquí? Del balance general que ya les mostré en antes. Aquí está una referencia, está referenciado a ese balance. Como les comento, este archivo bonito les voy a hacer llegar a Mario para que si desean les pueda compartir. Eso está formulado. ¿De dónde viene? Vamos a ver, 303.000 viene de por acá abajo y fíjense que es el saldo, ¿sí? El valor en libros de el activo. Pero acá está visto, ¿sí? En la estructura del estado de situación financiera tenemos valor contable 303.000, valor tributario 4.000, diferencia 299.000 y aquí le aplicamos, aquí ya está aplicado esa diferencia. Si aún no se le aplica el porcentaje de impuesto, hacemos lo mismo con el pasivo contable, pasivo tributario, diferencia 299, similar. Nos vamos más acá abajito y como tanto los activos corrientes, tanto como los impuestos corrientes como los impuestos diferidos se pueden compensar, ¿sí? Siempre y cuando sean el mismo tipo de impuesto. Aquí está de forma compensada. Pueden ver que hay una diferencia de 750. O también pueden sacarle el impuesto tanto a la diferencia del activo, 30% nos da 89, y el 30% de la diferencia del pasivo nos da 89 igual, 89.700, 89.925. Este es el impuesto diferido neto, 225. ¿Sí? Entonces esta es la diferencia que tiene el gasto impuesto a la renta contable contra el gasto impuesto a la renta tributaria. Aquí tenemos el pasivo por impuesto diferido y tenemos el activo por impuesto diferido con una diferencia de 225. ¿Sí? Y como pueden darse cuenta acá, para poder que nos cuadre este ejercicio, este primer asiento, que como les digo, gasto impuesto a la renta es mayor y el impuesto a pagar es menor. ¿Cómo compensamos este impuesto por pagar menor? Es con el activo y el pasivo por impuesto diferido. ¿De dónde salen estos valores? ¿Sí? Es de las diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, el 30% del pasivo y acá el 30% de este activo. O es lo mismo, permítanme dividir la pantalla. O es lo mismo que les explicaba acá abajito, lo que determinamos. Fíjense, estos dos aquí vienen del PIG contable y del PIG del SRI, y este activo por impuesto diferido viene de esta diferencia, ¿sí ven? De entre activo contable y activo tributario, y este pasivo viene por la diferencia del activo contable y activo tributario, ¿sí? Y aquí, como les dije antes en el comienzo, la suma de esto nos da 209 y la suma de esto nos da 209, ¿sí? Y así año a año va a irse compensando el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido, y va a ir ayudando a que esta diferencia de aquí que sacamos, 225, es la diferencia que tiene el gasto impuesto a la renta tanto del activo como del pasivo.
tanto del gasto de impuesto a la renta según NIF y el gasto de impuesto a la renta según la administración tributaria. Y aquí lo tienen, miren, gasto de impuesto a la renta según NIF, gasto de impuesto a la renta según la administración tributaria, y acá está ya agrupado: gasto de impuesto a la renta según NIF, gasto de impuesto a la renta según administración tributaria. Diferencia 225. Diferencia entre activo y pasivo por impuesto diferido es 225, y eso es lo que nos va, esta diferencia entre activo y pasivo por impuesto diferido es lo que nos va a ayudar a compensar la falta, esta falta de acá, para que sea igual el gasto por impuesto a la renta contable contra el gasto de impuesto a la renta tributario. ¿Sí? Este ejercicio de aquí es completo, tiene todos los años hasta el año 7, en donde se presenta los balances del año 1, 2, 3, 4 y 5, y también se presenta cómo va funcionando el activo y el pasivo por impuesto diferido, cómo se va a ir compensando. ¿Sí? Es un poco extenso, pienso que no nos da demasiado el tiempo. Lo ideal es irlo haciendo todos a la vez para que vaya siendo más efectivo. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Como les dije, este archivo va a ser proporcionado a Mario. Es un archivo bonito para que puedan ir practicando. Mario. Excelente, Víctor, muchas gracias por tu presentación, muy bien estructurada, muy didáctica y muy rica en ejemplos, que eso es lo que muchas veces falta en las presentaciones. Por supuesto no ha sido el caso, han sido muy buenas en términos de ejemplos prácticos y no solo teoría, que es lo que a veces, por eso es que las normas no las vemos con mucho cariño, porque no nos vamos a la práctica. Pero hoy ha sido excelente, te has ido bastante a la práctica y eso enriquece la charla, y desde luego que creo que los demás colegas opinan lo mismo. Por ahí hay una pregunta del colega español Manuel Garrido, no sé si la alcanzas a ver en el chat.